Bueno, muy bien. Venimos charlando de él. Estuviste con nosotros las últimas 2 semanas. Sí. Me refiero a Javier Balsa, autor del libro ¿Por qué ganó Milei? Que lo venimos citando, Javier, porque lo vengo leyendo y a mí me pasa que cuando leo, después vengo y cuento lo que leo. Sí. Sobre todo cuando hay cosas interesantes, Claro. que hay muchísimas. Así que bueno, bienvenido. Javier es autor, es magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, investigador del CONICET, director del Instituto de Economía y Sociedad en la Argentina Contemporánea de la UNCI. ¿Qué más tengo? Es un montón de pergaminos. Decime vos cuál es el importante, Javier. Bueno, por este libro empezamos, ¿no? Bueno, la pregunta casi que no la tengo que hacer. ¿Por qué ganó Milei? Vaya a leer el libro, es complejo. Lo primero que hay que decir es eso, ¿no? Es una acumulación de cosas, en realidad. Sí. Por eso, bueno, tiene esa cantidad de páginas, Y ¿no? sí, O sea, es un libro gordo con muchos capítulos. Tratar de entender esto que nos parecía que era mentira. El libro empieza diciendo, bueno, al principio, con mis compañeros de militancia, mis amigas, todos decíamos, no es real. Estoy soñando, ¿no? es una pesadilla. Es una pesadilla. Y todos y me asombraba que todos nos decíamos lo mismo. Sí. Y además pasaba que decía, no llega al balotaje. Sí. No llega, hubo como una negación, viste, de un sector que decía, no llega al Sí, balotaje, no llega a asumir, viste, después no llega a marzo. Bueno, sí, llegó y se quedó. Sí. Bueno, nosotros hacemos encuestas con un sistema online que tiene la Universidad de Quilmes, que desarrollamos nosotros, nuestro equipo, y hacemos publicidad en Meta, y con eso conseguimos gente muy diversa. Y nos vienen dando los resultados siempre bien, desde el 2021. El libro está basado en 15 encuestas que se hicieron, encuestas largas, digamos, con 50 preguntas, 80 preguntas, nos permiten ver los deseos, qué piensa la gente, por dónde va. De verdad, el mapa ideológico que tiene la Sí, gente también, sí. ¿no? Pero en principio veíamos que iba a ganar en las PASO. Sí. Nosotros hacemos encuestas no para acertar el resultado, sino para analizar la sociedad. Por lo tanto, no publicamos los resultados. Pero veíamos que, bueno, ya Pero vos la veías venir. el 30 de octubre, después del acuerdo que recién charlaban con Abeluto, Sí. 2 días después, el 80% de los votantes de Bullrich estaban de acuerdo con Era el un acuerdo. montón, 80%. Sí, totalmente. Y ya ahí la encuesta nos dio 54 a Milei, 46 más. Y ya. Yo le acerco los resultados al equipo de Massa Sí. por un intermediario y él me dice game over, ¿no? O sea, estaba muy difícil, Sí, muy difícil. sí. Y entonces nosotros, digamos, las encuestas lo veían venir, pero bueno, armar una explicación de esto era complicado. Es y por ahí complicado va, ¿no? porque, bueno, obviamente podríamos arrancar, qué sé yo, vos incluso también decís, bueno, ya que hablábamos con Abeluto, en el gobierno de Macri ya empezaba a germinarse un poco la idea de la meritocracia, un individualismo más exacerbado. Después llega el gobierno de Alberto y me interesa que nos detengamos un poco en la pandemia, que creo que es un elemento que a la gente no le gusta meterlo en los análisis. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero nadie quiere pensar mucho en la pandemia y algo ahí hay un punto de inflexión, ¿no? A ver, hay como dos opciones, ¿no? La gente tiende a simplificar. Entonces, todo es por la pandemia. Sí, tampoco. Bueno, entonces, no, lo que pasa es que encerramos a los pibes, me decía Sí. un militante, dirigente intermedio de La Plata, yo milito en La Plata, le encerramos a los pibes no estaban en contra, Sí. punto. No, bueno, es un elemento, ¿no? Sí. O sea, la sensación de angustia, de pasarla mal durante la pandemia, la gente que decía esto en 2022, 3 veces más votaban a Milei que los que se habían sentido bien durante la pandemia. ¿Sabés que esos mismos ¿no? resultados O sea, los muy sacó? fuerte. Sí, hace poquito nos lo trajo Pablo Ibáñez, no me acuerdo de la encuestadora, yo nunca me acuerdo de las encuestadoras. Ya sé, Federico Aurelio. Sí. Ahora había Sí, medido. hace poco. Hace poquito midió que la gente que dice haberla pasado muy mal en la pandemia, que se le Hoy lo rompió sigue la vida, bancando Milei. es mileísta. Sí. En su gran mayoría, ¿no? Ahí hay un elemento. Pero yo también, digamos, hay que reconocerle la Sí. capacidad, tanto a Macri, que a veces se lo reconoce poco, y a Milei por reinstalar el discurso neoliberal. O Claro. sea, el fin del macrismo había dejado, digamos, a mucha gente muy frustrada porque habían puesto muchas fichas a Sí. que lo del macrismo iba a funcionar, Sí. ¿no? El mejor equipo de los 50 años, toda la burguesía atrás, dirigencia política, discurso cuidado, etcétera, no les funcionó. Sí. ¿no? Entonces ahí nosotros durante la pandemia dirigí un equipo muy grande federal de 300 investigadores que analizamos qué pasaba en la pandemia. Y una de las cosas que veíamos era que estos macristas, los que habían apostado al macrismo, estaban desilusionados, estaban como desorientados. Sí. Y esa frustración los llevaba a adherir a cualquier cosa que Sí, viniera. claro. O sea, Sí. estaban muy dispuestos. Mm. Pero también Macri
logra hacer algo que un poco el libro termina diciendo qué hicimos mal, ¿no? O sea, qué hizo el campo popular mal y qué nos pasa. Me lo vas a spoilear porque no lo termine. ¿Qué hizo mal? Me encanta ese pero capítulo. digo, igual está en el primero, ya está algo. Sí. No hemos hecho un análisis de por qué no logramos darle continuidad al kirchnerismo en 2015, por qué fuimos con Alberto, Total. por qué fuimos por más. O sea, un balance de qué hicimos mal que ahora vamos a hacer bien, ¿no? Macri lo logró hacer. En 2019 él dijo, ¿qué hice mal? El gradualismo. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Nada de gradualismo. Voy a hacer todo rápido. Y Majul le pregunta, ¿y con represión y muertos? Y bueno, hay que Puede bancárselo. Entonces, quiero decir, era un discurso horrible, pero coherente. Sí. Fallé por Convencido. esto, ahora no hago esto, lo mío va a funcionar. Entonces, esto es lo que nos está faltando. Con eso, Macri se reinstala y las debilidades del gobierno de Alberto, ¿no? Sí. O sea, la incapacidad de, sancionar política e ideológicamente el desastre que nos había dejado el macrismo. Eso tiene que construirse discursivamente, incluso judicialmente, incluso como eso no ocurrió y los medios siguieron apostando a esto y Macri les dio un discurso. Con eso fueron construyendo. Y Milei es eso 3 grados más arriba. Claro. Por eso le es tan fácil confluir, ¿no? Cuando Abelutto dice, confluyen. Bueno, confluyen porque habían ido construyendo ese mismo proyecto que no tiene casi puntos de diferencia. Y sus votantes son iguales ideológicamente. Sí. Son iguales. A vos en tus encuestas te dan que son iguales ideológicamente. Es decir, son muy conservadores en lo político y liberales en lo económico, ¿no? Básicamente ese es el punto y no hay casi, lo que es asombroso, nosotros hacemos escalas. O sea, nosotros le preguntamos 5 o 6 cosas para ver si la persona es, o 10 o 12 a veces, si es más neoliberal o si es más nacional popular o de centro izquierda. Si es más progresista o es más conservador en lo político-cultural. Y entonces, cuando decimos que alguien es progresista es porque respondió 6 preguntas, casi todas, de modo progresista. Cuando decimos que es conservador es porque respondió 6 o 12 preguntas, casi todas, de modo conservador. Y lo increíble es que no hay liberales clásicos. O sea, gente que sea liberal en lo económico, pero también liberal en lo político. O sea, alguien, digamos, pluralista, que le guste el feminismo. Todo. Lo que era Dugan en el 2016. Supongamos. De verdad, porque era mi amigo. Sí. No existe ese ser humano, en Argentina por lo menos. O es muy pequeña. No, o es muy pequeña la muestra. A vos no te apareció nunca. Pero es que Dugan terminó... Cuando a mí la gente me dice, ¿qué le pasó a Dugan? Se golpeó la cabeza, le ponen guita porque cambió. Yo entiendo que en realidad su parte más progresista lo terminó llevando a un lugar más coherente, de hecho, que si vos eras progresista tenía más que ver, por lo menos en la Argentina ahora, con ser nacional popular también en lo económico. A mí me parece que hay una pregunta interesante que no sé si eso lo tenés analizado, pero claro, si este liberal, que este unicornio, ¿no? Del liberal clásico. El liberal que es liberal en lo cultural y liberal en lo político, alguna de las dos banderas baja. Es decir, ¿qué prevalece? Yo estoy a favor del aborto y del feminismo, pero también a favor de la libre empresa, ¿no? O de la no participación del Estado en lo económico. Ese es el liberal clásico. Claro, entonces, pero si soy eso, una bandera bajo. Bueno, entonces, ¿bajo la bandera cultural o bajo la bandera económica para que si me encuentro en esa disyuntiva? No, lo increíble, en principio, es que no hay de esa gente. Ajá. O sea, en 3.000 casos, Tampoco. siempre uno encuentra 10, 15, 20, no hay ninguno. No hay ninguno. O sea, los Abelutto existen, hay dirigentes políticos, Sí, lo etcétera. escuchamos recién. Es Pero el 2% por que eso. votó en blanco, tal Pero vez. son muy pocas. Directamente hay un gráfico que muestra que en ese lugar No hay nada. no hay gente. O sea, bien, no hay nadie. No hay, o sea, A mí y, esto me parece y no es solo este espectacular. gráfico. Hay otros Es el investigadores, desierto. amigos, que han hecho y por eso, digamos, la dirigencia política se va corriendo. Sí. Y tienen que elegir. Lamentablemente. Claro, tienen que elegir. Porque un Lustó tampoco existe. Los Por eso. Abelutto. ¿A quién representa? Los Abelutto fueron Abelutto. Digamos, Claro. no hubo otro dirigente político del espacio de Juntos por el Cambio que llamara a no votar a Milei y Tal a votar cual. a Massa o dar Sí. indicaciones digamos, la jugada de Macri es tan exitosa, a los 2 días el 80% estaba de Porque acuerdo era con el acuerdo, representativa. porque era representativa. Es cierto, hay un sector de liberales, de gente que es más o menos moderadamente progresista y Exacto. neoliberal. Los votos de Larreta, ese 11% que Larreta... Eso me Por eso, refería. recordemos, parece haber sido hace un siglo, Larreta tenía toda la dirigencia de Juntos por el Cambio atrás. Hasta Esper llamaba a votar a Larreta. Exacto. Hasta Y que- Esper, sí, ahora que digamos se han vuelto. ¿no? Esper. Esper llamaba a votar a Larreta. Toda la dirigencia de Juntos por el Cambio llamaba a votar a Larreta.
Bullrich había quedado en una soledad extrema, pero con este discurso de todo nada, etcétera, logra aplastarlo en esa interna. Hay un montón de... un detallecito, porque del otro lado de ese mismo gráfico tampoco hay nacional-populares conservadores. Opa, eso es interesante. Por eso Guillermo Moreno saca 0,8% de los votos. Y no nos olvidemos que Guillermo Moreno llama no votar a Massa, ¿no? Digo, porque ahora se presenta como peronista, entonces, como en esta esquinita vos no tenés liberales clásicos, no se encuentran en el eje ese, tampoco se encuentran en el eje de nacional popular y conservador, que sería el morenismo. Ahora, ¿te parece que eso puede... entonces vos decís, bueno, Moreno sacó pocos votos. Tiene mucho ruido mediático ahora. ¿Estará convenciendo? ¿Vos pensás que como historiador y sociólogo que lo sos en los hechos, hay una dirigencia que por ahí termina generando una nueva conciencia y entonces termina viendo más gente en ese eje que en realidad no existe hasta ahora? ¿O no existía? A ver, lo que está en disputa hoy más que nada es ese centro. O sea, porque están todos en el eje, pero en el medio, en el cruce, hay mucha gente, ¿no? Hay digamos, explica un poco cómo piensa el cruce. Bueno, el cruce es gente que es moderadamente, está ahí entre nacional popular o el neoliberal, como en el medio. Respondió la mitad de las preguntas nacional populares de un modo nacional popular y la mitad de las preguntas de un modo más neoliberal. Son las conciencias por las que se disputa en realidad, claro. ¿no? Yo creo que o la mitad de la gente que está de acuerdo con algunas cosas del progresismo, pero en otras es más bien conservadora. Ahí hay un núcleo de gente en disputa. Ese es el núcleo que la dupla Milei, Macri, Bullrich logró capturar. Ahora, en principio, yo creo que lo más importante de esta disputa, digamos, ideológica es que el mileísmo lo planteó claramente como una batalla cultural. Y fueron a correr el eje, no a disputar los votos del centro. Ellos fueron a recrear un voto neoconservador, fuertemente conservador, autoritario y ultra neoliberal. Ultra neoliberal. Sí. No hay en el mundo ninguna figura política como Milei. No nos engañemos, no hay ninguno que defienda así los grandes monopolios. Él es la figura, la representación política de los Elon Musk. Sí. Y por eso creo que es muy riesgoso, porque puede ser un proyecto, un ensayo mundial de esto. A veces nos reímos, en Davos, mirá lo que dijo, pero Elon Musk tuitea la foto de él mirándolo a Milei. Sí. Quiere decir, hay algo más de fondo ahí. Pero bueno, lo que ellos logran es correr los ejes. Es lo que nos faltó. Del 2014 para acá, nosotros no estamos dando la disputa ideológica. Permanentemente vamos hacia el centro con nuestras propuestas y eso desdibuja la capacidad de presentar una alternativa que enamore. Estamos viendo en entrevistas que están haciendo mis estudiantes y un trabajo también muy interesante de Pablo Romá, que también se los recomiendo, sobre votante moderado de Milei. Que este colega, digamos, trabaja también con más entrevistas todavía. Hay un desdibujamiento de qué es el peronismo. La gente, digamos, no sabe bien. No se sabe bien qué es el peronismo. No logramos transmitir claramente cuáles son las ideas nacional populares, cuál es el proyecto. Ese desdibujamiento, hace muy difícil. O sea, aprendamos de Macri de su capacidad de criticarse y armar una propuesta que salía. Y de Milei, la capacidad de plantear cosas simples y claras. Sí. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Me parece que del peronismo lo que se está pensando es que el espejo se tiene que hacer respecto de una cosa más de formato. Y en realidad tal vez el espejo se tiene que hacer con una respuesta ideológica o programática un poco más potente. ¿No? Tal cual. Que en realidad, claro, Moreno en realidad lo que hace es parecerse un poco más porque es una propuesta conservadora. Sí. Después no tenemos diferencia entre Moreno, Pichetto, Scioli, ¿no? O sea, se nos genera ahí todo un... y eso crea confusión. Y eso también, claro, aporta a la confusión de lo que es el peronismo. Supuesto. ¿Qué es el peronismo? Lo que dice Moreno, pero lo que dice Moreno es conservador. Sí, totalmente. Por eso te quería preguntar, porque a veces cuando se explica Milei, se dice, bueno, Milei es el fenómeno nacional de un movimiento mundial. Y acá me parece que vos marcaste una diferencia, ¿no? Me gustaría que eso. Entonces, ¿Milei es algo muy diferente a las derechas que vos ves en el mundo? Él es parte, porque hay una internacional de las derechas, así como no hay una internacional de las izquierdas, lamentablemente, hay una internacional de las derechas, ¿no? Ellos se reúnen, va a ir ahora, se dan premios. Pero no solo, y por detrás de eso hay mucho dinero de fondos de inversión, que bancaron campañas, que bancaron una construcción de toda una red el fenómeno de las redes, que le permitió, dicho sea de paso, a Milei sortear las críticas terribles que tuvo antes de las PASO de los grandes medios concentrados que apostaban a Juntos por el Cambio y va a sacar 15%, 20%. Cuando hacemos la encuesta y nos da 30%, digo,
¿Qué pasa? ¿Cómo? Si todos dicen que dice 15, 20. Redes. Sí. Él por las redes logró construir, pero eso de las redes está construido con dinero, con fondos. De las grandes tecnológicas corporativas del mundo. Sí. Vale. Entonces, bueno, está denunciándolo influencer salteño, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Sí. ¿Cómo le han bloqueado su cuenta de TikTok? ¿Sí? Mira. Porque uno de los influencers más importantes de la Argentina, como criticó a Milei, le bloquean las cuentas de TikTok, ¿sí? Porque quien maneja las cuentas de TikTok en la América Latina, dice él, Galperín. Véanlo porque es ¿No vieron que las redes son una trampa terrible? Véanlo ese videito porque es súper instructivo. Sí. Entonces, nada, o sea, hay una construcción mundial. Pero Milei es como la punta de lanza de eso. Okay. Porque la mayoría de estas ultraderechas siguen teniendo algún perfil nacionalista, siguen teniendo algún perfil con algún contenido más popular. Dicen, bueno, pero... Bukele, por ejemplo. Bukele, o incluso Le Pen, Meloni, Le Pen. O Le Pen, sí, Meloni, obviamente. Acá no, acá hay un discurso muy ultra, porque es ese mundo, un mundo, digamos, sin estados casi, y sin incluso sin organismos internacionales. ¿No? O sea, que por no eso se moderó tiran, ¿no? cuando se acercó al poder. No. Como No. que decía que No, al revés. todo el gran teorema, ¿no? De Baglini. Claro, Sí, que tú. todos se moderan cuando se llega. Él no moderó cuando llegó al poder, por el contrario. Tuvo discursos en donde dijo, yo veo un obstáculo y acelero. Sí. ¿Hay algo sobre eso? Y los votantes de Milei, incluso aquellos que tienen dudas de si hicieron bien o mal en votarlo, le reconocen esto. Bueno, pero es lo que él prometió. Exacto, le reconocen esa coherencia. Le reconocen esa coherencia, a diferencia, digamos, de Alberto. Por De seguir Alberto, con un exacto. ejemplo. Vos hablabas recién del fenómeno de las redes como una cosa heavy, a la que hay que prestarle una seria atención. Y entre esas está, por ejemplo, la fake news, que vos en un momento decís, bueno, que como que se disuelve, no usás el término del mundo de la vida, pero ponele que algo así, ¿no? Esos consensos básicos en común, que son los hechos reales, entre otros consensos. Y lo pones en una nota al pie, casi como diciendo, esta la tiro al pasar, porque si no es otro libro, que es decir, casi que hay que reescribir a Gramsci. Porque si ahora vamos a estar, o sea, la disputa de la hegemonía ya es otra, Sí. ¿no? Vengo de Italia de presentar eso. Ya no es ni ideológica, eso, es como, che, no, esto es blanco y esto es azul. Hice una ponencia sobre esto y vengo de un encuentro gramsciano pequeño en Italia donde presenté ese trabajo que causó bastante impacto. Esta idea de que, bueno, la teoría política en general toda, sea de hegemonía o de otras, presupone en general una opinión pública. Sí. ¿No? Todos más o menos. Que se construye un poco con algo con común. Los medios más concentrados, menos concentrados. Sí. Habermas había hecho una crítica muy fuerte a esa concentración. Después, en los 90, como que se modera, dice, bueno, no, igual sigue funcionando una opinión pública. Sí. Todos más o menos nos enteramos de las mismas noticias y luego cada uno tiene su interpretación. Claro, así funcionaba Argentina hasta el año 2000. Hay un anfiteatro, concentrado, lo que sea, pero hay como un anfiteatro que estamos todos viendo. Bueno, eso, el propio Habermas escribe el último texto antes de morir, que dice, bueno, no, esto no está funcionando. ¿No? Entonces, y claramente, si cada uno vive en su burbuja de la red, cada uno ve una realidad completamente disociada de los demás. Y entonces, su narcisismo, que es una de las características que el neoliberalismo, el capitalismo flexible ha potenciado, hay un seguidor yo uso mucho a Erich Fromm y a Adorno. Sí. Erich Fromm, digamos, desarrolla los tipos de caracteres sociales y uno de los que agrega es el narcisista, y un seguidor de él que se llama Funk lo potencia y dice, bueno, el capitalismo flexible está generando estos ciudadanos altamente narcisistas que se construyen en su cabeza el mundo que quieren. Y después y además para poderse vender en ese mundo, reconfiguran su personalidad para poderse salir y venderse, y después, si la realidad se choca, bueno, se arman fantasías. Es impresionante, en las entrevistas aparece gente que fantasea con cosas obviamente imposibles para ellos, ¿no? Gente de sectores populares, ¿no? Sí. Entonces, hay bitcoins, emprendedurismo, irse de vacaciones, pero cosas que están muy fuera de su... Entonces, ahí tenemos un problema. Si cada uno vive en su tupper o en su frasco de mayonesa, ¿cómo hacemos para discutir? Claro. Y la política se disocia, o sea, la discusión de proyectos queda disociada de la política. Sí. Es que en esa fantasía además entra mucho, además del narcisismo, la meritocracia, porque vos pensás que vos vas a poder cumplir con este sueño y no te olvidás que tu punto de partida
está muy lejos de los puntos de partida de los otros, que sin estado de bienestar, en realidad, eso, dependés mucho más del punto de partida del que saliste, Es re loco, que es o muy sea, desigual. Es re loco porque cuando estaba el estado de bienestar, bueno, la meritocracia podía ser un valor Claro. interesante a poner en juego. Pero porque ¿no? todo el mundo te garantiza un piso. A mí no me gusta, pero bueno, era algo, yo creo que la igualdad de oportunidades es una encerrona. Pero en un estado donde no hay estado de bienestar, No hay ni siquiera igualdad de hay oportunidades. un gráfico en un libro de Piketty que se llama Sí. Capital e Ideología, y él dice, bueno, arranca viendo cómo la tasa de ingreso de la familia determina el porcentaje de gente que accede a estudios universitarios en Sí, Estados Unidos, sí. incluyendo el college, que es la cosa más básica, media Ajá. tonta, Sí. Homero Simpson, digamos, Sí, ¿no? Pero, sí. primero fue al college. ¿no? Sí. Entonces, y así salen del college, ¿no? Bueno, para valorar nuestras universidades que no tienen nada que ver con eso, Nada. ¿no? Entonces, en ese gráfico hay una correlación perfecta, lineal. A medida que va aumentando el ingreso de las familias, aumenta la oportunidad. posibilidad de la universidad. Pero parece dibujado. Y eso, y te ¿no? voy a agregar Es algo, impresionante. Javier, O sea, también. No hay meritocracia si los puntos de partida son totalmente diferentes. Claro. Es otra fantasía más. Pero además, si eso lo aplicás, me parece, a Argentina, incluso con nuestro sistema de educación pública y todo, también es complicado. También es recontra complicado, porque los puntos de partida son todavía más desiguales. Me gustó esto que dijiste del narcisismo, del individuo narcisista, ¿no? Que se inventa su propio modo, y pensaba, ¿no? Ese narcisismo exacerbado, incluso, bueno, que es de todas las clases sociales, ¿no? ¿Cómo podemos construir una política desde ese narcisismo? Porque la política siempre tiene que ver con esa, no disolución del yo, pero un yo en una comunidad, un yo que se desarrolla en una comunidad. Yo creo en la política porque creo que una ley nos va a hacer bien a todos en realidad. Y entonces se piensa a ese ser humano, a ese individuo, pero o la idea de futuro que tiene ese individuo, tiene una idea de futuro en el medio en desarrollo como una comunidad. Me parece súper interesante esto del ser narcisista, del sujeto narcisista, cómo se piensa política con un sujeto narcisista. Muy difícil. Yo creo que la clave es tener nuestro proyecto propio. Ajá. ¿no? O sea, primero valorar lo que tenemos. O sea, fijémonos, en cualquier otro país, ejemplos que nos sobran, un gobierno como el de Alberto Fernández hubiera terminado con 3 propuestas políticas distintas. Unión por la Patria, o el Frente de Todos, Divino Unión por la Patria, todos los partidos que estaban ahí siguieron unidos. Sí. Se consensuó, hubo una interna, se consensuó de algún modo un candidato, no del modo que a mí me hubiera gustado, pero se consensuó y hubo una revitalización de la militancia muy fuerte. Sí, la verdad que sí. Y una confluencia con sectores progresistas que no eran kirchneristas también muy fuerte, con líderes, con representantes del mundo cultural, y con kirchneristas etcétera, que no eran masistas, que también fueron ahí, y masistas que también apoyaron. Entonces digo, se armó ahí, y ese sector, quizás es nuestra debilidad, pero ideológicamente es muy consistente. Sí. Es gente Pero no tiene una claramente- propuesta. Bueno, pero tenemos una masa crítica ahí importante. Y además, el 23% de la gente en julio decía que estaba, ¿de qué partido está más cerca? 23% de Unión por la Patria, era el principal. Sí. Pero además la mitad de esos, o sea, el 11% de la población, de la ciudadanía, militaba de alguna manera. Ah, mira. Era la fuerza que tenía más militantes en relación Y sí. de gente cercana y militante. Pero más esto que por la lo que izquierda, dice etcétera, Gaby, más que el frente de porque- izquierda. sí. Mucha gente, o sea, hay un potencial de gente de izquierda que está dentro de Unión por la Exacto, Patria, claro. que a veces no logra hacerse visible, ¿no? O sea, ahí hay un problema de unidad entre esos sectores y potenciar su visibilidad, etcétera. Pero hay una masa de gente muy potente. O sea, más que esperar que los mileístas se frustren, Sí. lo que primero tenemos que hacer es recomponer ese sector que está ahí disponible y que ideológicamente es muy consistente. Sí. No tiene muchas dudas. O sea, una de las cosas que se ve es que la coherencia, ¿no? O sea, si todas las preguntas, bueno, casi era muy fuerte, o sea, los que son nacional populares responden todas las preguntas como nacional populares, quiero decir, o sea, hay un núcleo Y ahí progresistas. fuerte y progresistas. Hay un sector en el medio ¿Todavía es así? Pará. Si lo medís así ahora. y está por correr una encuesta ahora, no Ah. tengo datos exactos ahora, ¿no? Quiero saber si el no morenismo tenemos- caló o no caló tenemos- en algún... Ahora, en relación con tu pregunta, Gaby, Sí. también esto es recursivo entre qué propongo y qué construyo. O sea, cuando yo interpelo a la gente, también corro la cancha. Entonces, si yo tengo un gobierno como el de Alberto Fernández,
que además yo creo que jugó explícitamente a destruir el kirchnerismo, se lo vio con las acciones y las no acciones, luego si teníamos alguna duda cuando fue el atentado a Cristina. Total. 10 días más tarde, 15 días más tarde, ¿qué hace Aníbal Fernández? Pone presas a las mapuches del sur. Sí. Un mes más tarde, ¿qué hace Aníbal Fernández? En C5N dice, los tiempos de la doctora Capuchetti son perfectos. Sí, claro. Quiero decir, eso a la militancia kirchnerista lo dejó totalmente desorientada, porque ¿qué íbamos a ir contra el gobierno nuestro? No, sí, o sea, había una serie de cosas. Bueno, entonces hay una cosa recursiva. ¿Qué hago en el gobierno? ¿Qué propongo? ¿Y qué voy construyendo? ¿No? O sea, el kirchnerismo, ¿qué fue una de las cosas más virtuosas? Que tuvo un discurso, pero también tuvo una práctica y una construcción de un Estado que hacía que eso se viera como algo posible, viable y consolidado. Me lleva a pensar en que también hablas de una crisis de la hegemonía neoliberal, porque también es cierto que el plan que están proponiendo ellos es de una sociedad de mierda totalmente desintegrada que además se está por ir bastante a la mierda en Argentina. Que vos decís, bueno, no podemos esperar a que el votante de Milei en qué momento se va a sentir frustrado, pero que se está rompiendo todo. ¿Cómo más me caracterizarías esa crisis de hegemonía liberal? A ver, tuvimos un momento de hegemonía, a veces todo es tan veloz que no nos damos cuenta, hubo un momento de hegemonía neoliberal muy fuerte en el mundo en los años 90. Sí, total. ¿No? O sea, ¿qué significó Hasta eso? el peronismo fue neoliberal. Lo que se llama los intelectuales orgánicos, aquellos que diseñan los proyectos y tratan de convencer a las clases que hay que ir por ahí, convencieron a la burguesía de casi todos los países y a buena parte de la dirigencia de centro y centroizquierda de que había que ir a lo neoliberal. Que no había que apostar al golpe de Estado, que no había que apostar a dictadura, sino que había que apostar a gobernar hegemónicamente. Lo logran en Argentina, en Brasil, en México, en todos lados, o con gobiernos de dirigentes de derecha o con gobiernos de dirigentes de centro izquierda o lo que sea, que se desdibujan y se hacen neoliberales. Tony Blair, cuando le preguntan a Margaret Thatcher cuál fue su mejor éxito, ¿qué dice la hija de puta? Sí, y Tony Blair. Tony Blair. Del laborista liberal. O sea, ella dice, mi mayor éxito es Tony Blair, es conseguir que los laboristas se hagan neoliberales. Sean míos. Total. Entonces, ese fue su mayor triunfo. Lo dice así, claro, ¿no? Entonces digo, ahora, eso prometía un mundo integrado, la globalización, la democracia, el pluralismo. Eran, y encima, con algo de feminismo, con algo de progresismo. ¿Sí? El INADI, para recordarlo, lo crea Menem. Sí. Lo disuelve Milei. Ahí ya tenemos algún indicador de la diferencia entre lo que fue aquello y lo que es esto. Sí. Ese neoliberalismo entra en crisis. Entra en crisis en América Latina en 2001, ¿sí? Para poner una fecha argentina, pero más o menos en los demás países pasa lo mismo. Y entra en crisis en los países centrales en 2008. Y a partir de ahí deja de tener potencia interpelativa. Pero no solo para los sectores populares que ¿qué le ofrece? Ser chofer de Uber. Entre paréntesis, ya en San Francisco están los taxis de Uber que vienen sin chofer. Sí. O sea, nuestro futuro es un mundo sin siquiera ser conductores de Uber. Ni eso te va a quedar. Lo que tendremos es a alguien que controle que esos autos no choquen. Claro. Lo controla la máquina, pero alguien que controle todo. Y son de Elon Musk los autos. Pero lo más probable es que lo mismo nos pase con la docencia, lo mismo nos pase con las instituciones estatales de inteligencia artificial, etcétera. Entonces digo, el mundo que ofrecen ahora a la burguesía, ¿qué le ofrece el neoliberalismo? ¿Qué le ofrece? La quiebra. O sea, ¿quién va a poder competir contra el mercado libre? ¿Quién va a poder competir contra...? O sea, hay un proceso de concentración. Hay un estudio de la época de Obama que dice que hizo un comité, está disponible. Ahora lo cambiaron de página, porque bueno. Pero dice, la tasa de ganancia de las empresas del 10% más alto es 5 o 6 veces mayor que la del promedio. O sea, eso implica que las de promedio y las que están para abajo quiebran. Claro. O sea, por eso la burguesía no está entusiasmada con el neoliberalismo. Bueno, no hay futuro, no hay nada. Ese discurso, se agarran de alguna esperanza. O sea, porque bueno, la gente igual en algo tiene que creer. Los apoyan. Bueno, los apoyan como de última. Porque, claro, sí, algo también les da. Flexibilización laboral, reventamos otra. O sea, les da cosas, pero a la larga no es un proyecto que pueda construir una hegemonía seria, que diga, bueno, yo voy a integrar la sociedad y dirigirla en algún lado. La hegemonía lo que hace es eso, vengan por acá, que tenemos un futuro más o menos para todos. ¿Vos decís que eso ahora está en crisis? Sí, o sea, está en crisis a nivel mundial. Sí. Por eso hay estas crisis de representación, por eso no logran, tampoco del otro lado logramos tener una propuesta muy clara, pero ¿no? Ni acá ni en otros países. Pero la ¿no? respuesta a esta crisis es el reaccionarismo recargado. Es el reaccionarismo recargado que apuesta a fanatismos,
anticientificismo, a la fake news, terraplanismo, o sea, individualismo. Claro, pero no es una propuesta progresiva, en sentido, no es una propuesta que diga, bueno, esto va a funcionar estable. Por eso tiene ese costado tan autoritario atrás. Sí. ¿no? O sea, yo creo que el riesgo es que vayamos hacia una deriva cada vez más autoritaria. Sí. Y apostando a que un sector de la población se despolitice, que es algo que no pasó en Argentina. Incluso por Milei, todos se repolitizaron. Sí. O sea, en 2021 había una fuerte despolitización. 2023, todos politizados por Milei y contra Milei. Pero eso generó de vuelta... Bueno, ¿cuál es la apuesta de esto? Que la gente desparticipe. Que quede fuera de la dinámica social. Pero es como decís vos, en Argentina en realidad te están pidiendo que banques al mango. O sea, tu convencimiento ideológico tiene que ser tal que vos te aguantes tu propio sacrificio. Sí, eso lo tenemos medido, el 75% de los votantes de Milei y de Bullrich hay que aguantar el sacrificio. 75%. Sí, pero no digo solo el sacrificio, digo. El año pasado. O sea, le decíamos, che, pero te van a aumentar las tarifas. Sí, yo quiero que me aumenten las tarifas. Es que pedir esto es, en términos ideológicos, muchísimo. Sí. Es como realmente casi dislocarte. Claro. Pero el 30 de los votantes de Milei, más de la mitad decía que hay que acabar con la justicia social. Sí, por eso hay que odiar a alguien. O sea, bueno, el odio es un elemento clave. Por eso, para bancarte el sacrificio en tu propio cuerpo, tenés que odiar a alguien más. Y es una de las... Vos decías, bueno, una de las derivas va a ser el autoritarismo. Un poco, no quiero poner la palabrita yo, ¿no? Pero vos citás a un autor, Georg Lukács, o no sé cómo se dice, que habla de Hitler. Y hay un montón de elementos, corregime si digo algo mal, que se le están pareciendo mucho. Bueno, desarrolle usted. No, sí, hay muchos elementos, esto de la mentira, de la irracional. O sea, pensemos, digamos, el tipo de líderes que tenemos. ¿Sí? ¿no? O sea, gente que plagia, gente que... O sea, tenemos, pero lo que es Trump, lo que es... O sea hay un conjunto de líderes Bolsonaro, o sea, no son un Clinton, no son un Obama, no son un Fernando Enrique Cardoso, o sea, un intelectual. O sea, no, ahora son gente... Homero Simpson, por decirlo. Bruta. Claro, entonces no te metas tanto con Homero. Lo odias a Homero. No es tan grave Homero, te voy a decir. No, pero es un síntoma de alguien que se presenta como un tonto. Digo, pero además es el estereotipo del ciudadano estadounidense. Sí. Es el ciudadano estadounidense promedio, Homero Simpson, e intentan que sea el ciudadano promedio argentino. Sí. Que no lo éramos. Que no lo éramos, pero que no lo éramos. Es realmente riesgoso porque nos van corriendo la cancha. Exacto. Tengamos en cuenta, Hitler se instala en un mes, pero Mussolini tardó 5 años en construir su dictadura. ¿Sí? Entonces nos van corriendo la cancha. Darío Lo Pérfido perdió 2 trabajos por negar que fueran 30.000 los desaparecidos. Sí, ahora ya no. Ahora es presidente y vicepresidente. Claro. Por supuesto. O sea, nos van corriendo la cancha cada vez más. Bueno, tenemos todavía 4 personas detenidas por ir a una marcha, sin ninguna prueba de nada. Sí, es mucho. Y siguen detenidas y casi no hay reacción del conjunto de la dirigencia de un modo potente. Quiero decir, no sesiona el Congreso porque hay 4 compañeros detenidos sin causa. ¿Sí? Porque tenemos que ver si le encontramos algo. No, gente, si quieren que en la casa. Que estén en la casa. Sí. ¿Cómo van a ver si le encuentran algo? Prisión preventiva por la duda. Y además el efecto disciplinador que tiene eso terrible. Es pero clarísimo. Nosotros después de eso fuimos con Futuroca a la movilización para pedir por la liberación y había un montón de policías. Yo por primera vez sentí un poquito de miedo. Dije, bueno, capaz que me llevan. Tal cual. Y eso no nos pasaba, eso también es una novedad. Bueno, hablemos antes que... ¿Cuánto tiempo que nos queda? Ya tendríamos que ir cerrando. Bueno, tenemos 5 minutos, pero hay algo que a nosotros nos quema la cabeza en esta mesa que no podemos dejar de hablar, que es la reacción al progresismo y en concreto al feminismo, porque ahí hay un montón de conclusiones también que me parecen súper interesantes. La fácil, casi la instintiva, es decir... porque ustedes se pasaron 2 o 3 pueblos y entonces ahora los hicieron enojar y entonces ahora existe una derecha nueva que es antifeminista. No, para nada. O sea, las cosas que están bien, me encanta Cornel cuando fue el debate del aborto. Exacto. Y luego... Está bien, no está mal. Está mal. No, el feminismo está bien, gente. O sea, está bien y lo vamos a defender y de vuelta aprendamos de Milei. Él defiende sus ideas claramente. Nosotros defendamos nuestras ideas claramente. Totalmente. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, ellos lograron ir rearmando desde muchos lados un discurso reaccionario que empezó a decir cosas increíblemente reaccionarias. No solo con el feminismo, con un montón de otras cosas. Sí. Con la dictadura, etcétera. Y lo han logrado reinstalar. Ahora, también
tenemos que detectar algunas, ¿dónde nos pasamos un par de pueblos, como vos dijiste? Bueno, en no detectar que a los pibes varones no le estábamos dando una respuesta. Una y más identidad. bien una identidad. A Ellos mí lo eso me reclaman, encanta. 38% de los pibes varones dicen, che, nos falta una identidad. Y bueno, ¿y cómo manejarse con la...? Sienten que no saben cómo tratar a las mujeres, un porcentaje muy grande de gente, no solo de jóvenes, también de gente mayor, pero en los jóvenes sorprende más. Pero esta falta de una identidad, es decir, bueno, los chicos varones no van a ser feministas. No. O sea, hay que darles otra identidad. También un proyecto. Está A bien. veces las políticas focalizadas, esto lo analiza un francés que se llama François Dubé, las políticas focalizadas, compramos mucho de la política focalizada, ¿no? A ver. Entonces, es algo que vino del Banco Mundial, viene de los 90, atendamos las necesidades de cada uno, Sí. de este sector, Sí. Bueno, el que no engancha en ninguna de estas cosas, que no es lo ¿Dónde suficientemente pobre, lo Cien- suficientemente mujer, lo suficientemente minoría, bueno, ¿y quién me atiende? Bolsonaro lo hizo re bien en Brasil y acá lo copiaron. Es decir, hay gente que siente que se olvidaron de mí. Sí. No podemos olvidarnos de nadie. O sea, primero, tenemos que tener políticas universales para todos. Ujú. Y también para la clase media. Hubo un discurso muy anticlase media durante el kirchnerismo. Sí. Acá en Ciudad de Buenos Aires ganó Ibarra. Quiero decir, hubo una clase media progresista que ganó. O sea, se puede construir, y los 70 nos muestran mucho de eso, una clase media de izquierdas, centroizquierda, progresista, nacional popular, como querramos llamarla. Es decir, hay que tener un discurso para todos, ¿no? O sea, Sí. no solo para algunos. Entonces ahí tenemos un problema, y hay un problema de identidad, y hay un problema también de soledad. Pero pasa Hay, que- hay una encuesta chiquitita Sí, sí. que hicimos en la Universidad de Quilmes, donde por suerte solamente el 15% votaba a Milei, pero el porcentaje aumentaba 6 veces cuando la persona estaba sola y no tenía un grupo de pertenencia. Y ahí iba aumentando en una escala distinta. Tengo mi lugar en el mundo, tengo mi grupo, no tengo a nadie y todos tienen un grupo menos yo. Pero lo importante 6 es veces construir aumentaba. comunidades. Es clave. Lo importante que es construir comunidades. Tal cual. En ese sentido Y nosotros no dejar a reivindicamos... nadie afuera. Claro, claro. Bueno, pero eso, construir comunidades para que la gente se sienta de alguna manera identificada con algo que no sea con ser un libertario antifeminista. O sea, Él les dio una identidad. Sí, Él él les dio una identidad. no solo Y también, fue pero individualismo, les dio algo. pero esto para decir, existieron movimientos a partir del feminismo, pero uno de los mejores es que las mujeres votamos mucho menos a Milei, Tal y esto es cual. súper interesante, porque nosotras nos vimos contenidas en otra idea. Tal Y cual. esto te lo dio el feminismo, te guste o no te guste el feminismo, de hecho, ¿no? Sí, Vos sí. algo de eso decís también. Sí, sí. De hecho, si los varones jóvenes menores de 30 años hubieran votado como el resto de la sociedad, Sí. a nosotros nos da que por un cachito hubiera ganado Massa. ¡Ay, la puta madre! Pero el 80% de los varones jóvenes lo votaron en Milei. Incluso en las PASO ya el 70% lo votó en Milei. O sea, ahí hay un grupo que, primero, fue ganado ideológicamente, un sector importante Sí, de fue estos ganado varones jóvenes. ideológicamente. Sí. O sea, un poco lo que del centro del libro es el voto a Milei fue un voto ideológico, no fue un voto bronca. Hubo algo de voto bronca en las PASO que los perdió en las generales. Cuando la sociedad discutió, y se discutió en las escuelas, se discutió en las facultades, se discutió en las familias, en los lugares de trabajo, esa gente que era más o menos nacional popular y lo había votado a Milei, lo dejó de votar. Por eso se quedó con ese techo del 30 que nos burlábamos. Sí. Bueno, él sumó muchos votos, pero perdió todos los que lo habían votado para demostrar bronca. Entonces, digo, ahí hay un punto. Discutamos con la gente y debatamos. Entonces, el elemento ideológico es clave. Ahora, también hay un porcentaje de jóvenes que lo votó porque todos sus amigos lo votaban. Está bien, sí, identificaciones. Sí, 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 sí. Esa falta de identificación grande hace que es el campo más fértil para identificaciones más emocionales. Ujú. ¿No? Que si vos tenés si vos hay una idea social que no te contiene, te identificás más emocionalmente con el que tenés al lado. Sí, Tal y con cual. que además ¿No? pudo Sí, encarnar la rebeldía, la idea de rebeldía. Sí, sí. De También. romper ese sistema que te tiene afuera. Sí. También. Eso jugó claramente. Nos quedamos sin tiempo. Bueno, nos nos queda quedan medio muchas libro cosas, afuera, sí. pero hablamos de un montón de cosas. Estuvo buenísimo. Gracias, Javier. Gracias. Che, este libro es buenísimo, se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Gracias, Javier.